2021 se comercializaron 415.000 autos nuevos y en prácticamente todas las ciudades de Chile se repite el panorama de contaminación, congestiones y accidentes vehiculares, lo que afecta directamente la composición del espacio urbano y la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son los desafíos para mejorar la movilidad y el bienestar de las y los ciudadanos en las distintas zonas del país? Porque el modelo de transporte condiciona nuestras relaciones y formas de vivir, es importante que hablemos de Chile. Totalmente colapsado, el paradero de Escuela Militar estuvo toda la mañana repleto. No podemos poner un litro y medio de agua en un jarro de 1 litro. No más diagnóstico y empecemos a trabajar en serio para el tren que va a unir a Valparaíso y Santiago. Son en total 12 estaciones las que componen este tramo que se inaugura hoy día y que corresponde a la línea número 1, que tiene un total de 30 kilómetros. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a quienes se conectan a esta hora a Canal 13 Cable y en particular Hablemos de Chile, programa que inicia hoy su segunda temporada. Así que primero muchas gracias por habernos acompañado en nuestro inicio, ¿no es cierto?, en nuestro estreno, con estas conversaciones que son tan significativas para Chile y que además las tratamos de tocar, de tomar con profundidad, con conocimiento, con evidencia, desde académicos y académicas de distintas universidades de Chile y también, por supuesto, con la información que surge desde el territorio, de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en áreas como la que vamos a abordar hoy día. Transporte, movilidad sustentable, planificación urbana, todos temas que se hacen cada vez más críticos y que, como veíamos, tienen que ver también con políticas de Estado que quizás se han ido abandonando, hay perspectivas que hay que cambiar, bueno, paradigmas o no, es de lo que vamos a conversar hoy día con los invitados que tengo en el estudio. Voy a partir presentando a Giovanni Vecchio, profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y doctor en Planificación, Diseño y Políticas Urbanas. Muchas gracias por estar acá, Giovanni. Gracias, Lucía. Y también Ricardo Urtubia, que es doctor académico de la Escuela de Arquitectura y del Departamento de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica y magíster en Ciencias de la Ingeniería Convención en Transporte. Muchas gracias, Ricardo, por estar acá. Mucho gusto estar acá también. Bueno, vamos a partir preguntando por una situación que es fácil de ver, de observar en las calles. Vamos a partir hablando de la capital igual, porque, ojo, las situaciones podrían ser distintas o no en las regiones, eso también lo vamos a abordar en algún momento, pero partiendo por el nivel de congestión que hay en la capital, que concentra buena parte de la población a nivel nacional y también de los tipos de transporte y transporte particular. ¿Cuál es el estado de la política del transporte en Chile hoy, Ricardo? A ver, en Chile es difícil hablar de Chile como un todo, ¿no es cierto? Como tú bien decías, Santiago es un mundo bien distinto a lo que pasa en el resto del territorio nacional. En Santiago en particular, a pesar de lo que uno podría pensar, Santiago no está tan mal como podría estar. Muchas veces se habla pésimo del Transantiago, ¿no es cierto? El Transantiago partió pésimo, es verdad. Pero tenemos un sistema de transporte público que es bastante bueno, que podría ser mucho peor, digamos. Tiene mucho que mejorar, pero es un sistema de transporte público con tarifa integrada, con recorridos bien definidos, que hay un equipo de trabajo grande, profesional, técnico atrás que se preocupa de seguir planificando hacia el futuro. Entonces, en ese sentido no estamos tan mal, creo yo, desde el punto de vista del transporte público. Donde sí estamos al debe, creo yo, es en el tema de la movilidad sostenible, en temas de infraestructura cicloinclusiva para bicicletas, ¿no es cierto? La caminata, Santiago es muy bueno para caminar en algunas comunas, en otras no tanto. Y donde yo creo que también la cosa podría estar un poco mejor es en la priorización de la inversión en infraestructura. Vemos que se prioriza mucho invertir y hacer cosas como autopistas urbanas, ¿no es cierto?, que inducen o facilitan el uso del auto e inducen a un mayor uso y también generan un crecimiento de la ciudad que es distinto al que uno quisiera si es que busca un futuro sostenible para la ciudad. Entonces un diagnóstico de la rápida me hace pensar que en el fondo por ahí estamos fallando un poco. Ya, ahora, hay varias cosas que me surgen de lo que acabas de decir, Ricardo, se las voy a preguntar a Giovanni. Primero, si comparte el diagnóstico. Por ejemplo, cuando hablamos de que el transporte público podría ser peor, pero no está en mano, ¿en base a qué indicadores? ¿Comparándonos con quién? Si es la percepción de la ciudadanía, también esa es otra pregunta. ¿Y por qué se ha priorizado la infraestructura destinada al uso de automóvil versus la infraestructura destinada a mejorar el transporte público y métodos más sustentables de movilidad? Sí, coincido bastante con el diagnóstico de Ricardo, aunque si veo la ciudad
después de la pandemia veo que algunos temas efectivamente han empeorado. Tenemos más vehículos circulando por las calles, a veces por el miedo, por ejemplo, al subirse al transporte público, debido al miedo de contagiarse. Tenemos entonces más vehículos motorizados, más congestión, más accidentes también, menos personas que están utilizando el transporte público. De positivo sí, más personas que han empezado a movilizarse en bicicleta, por ejemplo. Y creo que lo del transporte público tiene que ver con a veces la calidad del servicio, por ejemplo, frecuencia que no siempre se garantiza, a veces las condiciones de los vehículos, aunque como mencionaba Ricardo, si consideramos tanto las micro como también el metro, Santiago tiene un sistema de transporte público que difícilmente se encuentra en otras grandes metrópolis de América Latina. ¿Ah, sí? Considerando que, por ejemplo, no sé, ciudades como Bogotá, que tienen muchos más habitantes, por ejemplo, no tienen un metro. Han estado discutiendo muchos años, décadas, de hecho, para realizarlo. También hay un sistema como de micro también bastante capilar. Entonces, en este sentido, creo que Santiago está bastante bien también por la calidad, por ejemplo, de una infraestructura como el metro, pero lo que sí efectivamente, como se mencionaba antes, se podría mejorar el hecho de estar invirtiendo en diferentes infraestructuras, no solo metro o no solo autopistas que sirven finalmente una parte limitada de la ciudad y también de la población, sobre todo en el caso de las autopistas. Siempre se ha hablado que el metro es una de las políticas de Estado ejemplo, ¿no es cierto? O sea, cómo el Estado, da lo mismo el gobierno, a lo largo de varios periodos consideró importante avanzar precisamente en esas líneas, la construcción de líneas y en mejorar esa infraestructura, y yo creo que si hay algo de los que nos podemos sentir orgullosos es del metro. Esa política de Estado, ¿por qué no ha sido similar para, por ejemplo, las definiciones respecto de qué priorizar y qué no? A ver, bueno, el metro tiene un gobierno propio, en el fondo, a pesar de que es una empresa que es pública, pero también tiene un directorio que es público, pero también participa en algunos privados. Y el metro básicamente tiene su propia agenda, ¿cierto? Que es una agenda que tiene que negociar con otros actores, con los ministerios, ¿no es cierto? Pero el metro de alguna manera tiene como vida propia en ese sentido, ¿ya? Entonces ha sido, y como es exitoso, ¿ya? Eso le permite seguir proyectándose, ¿ya? ¿Qué pasa con otras cosas? No tiene la gobernanza, otros temas como por ejemplo el sistema de transporte público, los buses por ejemplo, no tienen la misma capacidad de gobernarse a sí mismo, de planificarse a futuro que el metro, porque de partida algo mucho más grande y más complejo, y hasta hace no mucho, estoy hablando hace 15 años atrás, o sea, desde antes cuando no existía el Transantiago, la planificación del sistema de transporte público de superficie, los buses, era algo muy, muy chico en el Estado, ¿ya? Ahora es cada vez más grande, ¿ya? Y hacia allá vamos avanzando, yo creo en el sentido correcto, pero todavía nos falta mucho. Y todavía falta como coordinación entre ambas partes. Ya, pero mi pregunta va enfocada a, como política de Estado se decidió invertir en el metro, ¿no es cierto? Y ha sido una política exitosa. Más allá que luego el metro funcione bien y entonces su gobernanza también tenga como más autonomía para poder efectivamente generar más proyectos. Pero es una decisión primero del Estado que cruza distintos gobiernos. La decisión de priorizar infraestructura para movilidad tipo vehículo versus generar movilidad más sustentable y priorizar, por ejemplo, inversión en transporte público como micro, eso no ha sido una política de Estado. No, y es interesante la pregunta. Es muy difícil como desenmarañar por qué pasa eso. Hay visiones, en el fondo, de cómo las cosas deberían ser, ¿ya? Claro. Que pasan por decisiones de ministerios, pasan incluso por las visiones que ciertos presidentes han tenido de cómo deberían ser las cosas, que dicen, mira, vamos a poner más fichas aquí en la autopista que en esto otro, ¿ah? Creemos que el camino de desarrollo es este y no este otro. Pasó en Chile, en particular en Santiago, con el metro, y que el metro es fantástico, súper bueno, ¿eh? O sea, que nadie más, no quiero decir con esto que es algo que, para nada menos que el metro es algo fantástico, pero no es lo único que podemos hacer, ¿ya? Y lo mismo las autopistas, muchas veces solucionan el problema, pero también no es la única cosa que se puede hacer. Y aquí vemos que han estado solamente las fichas, por así decirlo, puestas en esas dos cosas, ignorando un poco el resto, también porque eso es mucho más vistoso. Tú haces esta infraestructura y el metro es una cosa que queda ahí a la vista, la autopista también. Un sistema de buses es algo mucho menos, por así decirlo, mucho más difícil cortarle la cinta a un recorrido nuevo de buses que a un metro nuevo, ¿te fijas? Claro, podría ser eso. ¿Qué pasa en el resto del país? Giovanni, ¿cómo funciona la movilidad en regiones? ¿Hay algunas regiones que pudieran ser mejores ejemplos que otras?
Bueno, si miramos al transporte público, efectivamente hay una gran diferencia entre lo que pasa en Santiago y lo que pasa en regiones. Tenemos ciudades como Valparaíso, Concepción, que tienen un sistema de trenes que se parece al metro, pero en muchos casos el transporte público se basa en micros, en colectivos y con un nivel de calidad del servicio por el tipo de vehículos, por la frecuencia, o sea, cada cuánto pasa una micro, que no se compara con lo que pasa en Santiago. Aún así, hay ciudades en región que son igual referentes para la movilidad sustentable. Por ejemplo, Rancagua en los últimos años ha trabajado mucho para proponer el uso de la bicicleta, la construcción de ciclovía, espacios para los peatones, y esto no siendo ni Santiago ni otra gran área metropolitana. Con la pandemia también muchas ciudades se han puesto las pilas, se han ido cerrando algunas calles para facilitar el tránsito de peatones o de Valdivia, bicicleta. me acuerdo que hizo noticia por eso, por la cantidad de metros construidos y conexiones de bicicleta. También, sí, como muchas ciudades del sur se han ido efectivamente como poniendo las pilas un poco en este sentido. Ajá. Entonces, interesante ver que lugares que no siempre se miran, aunque tengan quizá un transporte público que es mejorable, a veces tienen no solo más voluntad política, sino también algunas condiciones más favorables para promover la movilidad sostenible. Por ejemplo, ciudades más pequeñas. Estoy pensando en si los sistemas de gobernanza de los transportes públicos, de las micros o de los buses en regiones es similar al de Santiago, porque si aquí en Santiago hay poco interés en mejorar, o no sé si hay poco interés, sería injusto decirlo, quizás ha habido interés, pero no suficiente voluntad para que el interés se transforme en los recursos necesarios para mejorar el transporte, como tú decías, Ricardo, de distintas visiones. ¿Qué es lo que está pasando también en regiones en ese sentido? ¿Es más fácil coordinar con los actores locales? Yo tengo la impresión de que, o sea, uno pensaría que dado el tamaño de las ciudades, ¿no es cierto?, y que es menos gente a mover, probablemente menos recorrido, de que sería más fácil avanzar a formalizar los sistemas. Hoy en día, muchas de las ciudades, capitales de regiones, ¿no es cierto?, ciudades intermedias en Chile, tienen sistemas de transporte público que en algunas son derechamente sistemas informales en el fondo, si hay algo de formalidad, en el fondo es una formalidad que viene, que se construye sobre una red una red que emergió de manera espontánea. Claro, como por costumbre. Por operadores independientes que tienen su recorrido y como que son dueños del recorrido y que no quieren que venga el Estado aquí a decirle, oiga, usted tiene que poner más buses, menos buses, se mandan un poquito solos. Y todos los intentos que han habido, que yo sé que se avanza en eso, pero se avanza lento, todos los intentos que han habido como de formalizar los sistemas de transporte público en ciudades intermedias de Santiago, o sea, de Chile, perdón, fuera de Santiago, han sido difíciles justamente por este problema. Entonces no tenemos la planificación que hay acá en Santiago. Y cuando pienso yo, quedarían sistemas súper buenos en estas ciudades que son de un tamaño mucho más manejable si pudiéramos planificar el sistema de transporte público desde alguna entidad central. Estoy pensando con la imagen que hay respecto del Transantiago, quizás también eso genera reticencia en las regiones, ¿no es cierto?, en las gobernanzas regionales para decir, pasémoslo al poder centralizado, al Estado, las decisiones de lo que sucede en regiones, cuando efectivamente la centralización ha demostrado ser un problema importante. Exacto. ¿Por qué es relevante pensar en el transporte en torno a mejorar las ciudades? Esto no tiene que ver solo con cómo nos movilizamos, sino que con cómo mejoran las ciudades, es lo que vamos a conversar en el próximo bloque. Pero antes de eso, sobre los desafíos del Estado y de este gobierno en particular, quiero que escuchemos las declaraciones que nos dejó el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Como país nos hemos puesto la meta muy en línea con nuestros compromisos de carbono neutralidad, que de aquí al 2035 todos los vehículos que se vendan en el país sean eléctricos, y que en 2040 todos los buses que operen en el país sean eléctricos. En el caso de Santiago, hoy día ya operan en Santiago cerca de 800 y ya hay un compromiso dentro de los buses que están llegando para tener cerca de 900 buses eléctricos operando en la ciudad. Y la licitación que ya está adjudicada nos permite vislumbrar que van a llegar otros 1000 buses de aquí a febrero, marzo del próximo año. Eso nos va a poner en casi cerca de 2000, porque también tenemos otros que vamos a poder ir renovando, 2000 buses eléctricos en Santiago, que nos va a poner como la ciudad fuera de China con más buses eléctricos en el mundo.
Bueno, estamos de vuelta aquí en Hablemos de Chile, segunda temporada, primer capítulo que hacemos de la mano de 13C, siempre en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hoy hablando de transporte, movilidad sustentable, planificación urbana. ¿Cuál es la relación entre las políticas de transporte y una mejor ciudad, por ejemplo, para vivir? Es lo que vamos a abordar en este bloque con quienes estamos. Giovanni Vecchio, profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, y Ricardo Ortubia, doctor y académico de la Escuela de Arquitectura y del Departamento de Ingeniería de Transporte también de la Universidad Católica. Giovanni, ¿cuál es la relación entre una política de transporte, un buen transporte y una mejor ciudad? Bueno, primero que nada, un mejor transporte significa mejor calidad de vida para cada persona. Significa poder llegar más rápidamente, por ejemplo, al trabajo, o poder salir después de la pega antes de volver a la casa y poder realizar alguna otra actividad y no estar gastando demasiado tiempo solo para movilizarse de un punto a otro. Significa también poder viajar de manera segura y cómoda. Significa poder también tener una ciudad más limpia y más saludable, donde se aporta a la salud física de las personas, el aire que respiramos, por ejemplo, pero también a la salud mental. El hecho de viajar sintiéndose inseguro, incómodo o estresado afecta mucho también la salud mental de las personas. Claro. Pero también un tema que tiene que ver con la calidad de las ciudades que habitamos, porque una ciudad, por ejemplo, donde todo el espacio que tenemos en la calle lo dedicamos solo para los autos o para los buses, para que se estén moviendo o estén estacionados, es una ciudad donde el espacio público no se puede utilizar para otra cosa, no se puede utilizar para pasear, para estar sentada a comer algo afuera. Y ahí entonces la pregunta que cabe es si la planificación urbana, primero, imagino, de la mano de la planificación del transporte, de las políticas de transporte, debieran considerar, por ejemplo, cuánta gente se moviliza o necesita movilizarse en largas distancias, cortas distancias, cuántos se están movilizando en vehículos y cuál es el resto de la población que no puede movilizarse, por ejemplo, en un vehículo particular. Estamos hablando de niños, niñas. ¿Y esos datos los tenemos, Ricardo, más o menos? O sea, de hecho, a ver, el sistema de transporte en Chile y en Santiago en particular se planifica. Hay una oficina dedicada a esto y que en el fondo a la hora de hacer una línea de metro estudia distintas variantes, distintos trazados, ¿no es cierto? Y escoge aquel que es más útil, por así decirlo, ¿no es cierto? El que atrae más demanda y todo eso. Esas cosas se deciden, pero sin embargo la planificación no solamente se trata de, a la hora de decidir hacer un metro, ver por qué calle es mejor ponerlo, Claro. o a la hora de hacer una autopista, ver cuál es la que hago primero. Tiene que haber una cosa también que tiene que ver con una visión de la ciudad a la que se aspira, ¿ya? Y eso está un poco fuera del concepto de planificación en Chile, porque eso es una planificación entendida como algo más donde el Estado juega un rol mucho más fuerte, ¿ya? Y es lo que tú veías en muchas ciudades europeas, en el fondo, en que hay un gobierno de la ciudad que dice esta ciudad va a ser así y toma decisiones en función de una visión. Aquí esa visión no existe, ¿ya? Entonces, se planifica, pero se planifica hasta cierto punto nomás, ¿ya? Ya. Se planifica con ciertos como límites, un rayado de cancha bien Y si poco... planificas solo desde la visión del transporte y lo que tú señalas desde, por ejemplo, decir, por esta vía me sale mejor que por acá. Estoy pensando en torno a las ciudades y a una crítica que hacía en algún momento el alcalde de Renca, Claudio Castro, respecto a las autopistas, de cómo, por ejemplo, en Renca habían pasado por la mitad de algunos barrios, separando completamente la posibilidad de trasladarse de las personas a un consultorio versus otras zonas de la ciudad con mayor poder adquisitivo que tienen la posibilidad de intervenir y decir, no, por aquí no va a pasar. Y a mí me parece que ahí también hay algo que tiene que ver con cómo a la ciudadanía se le hace partícipe de esas decisiones. Claramente, a pesar de que avanzamos cada vez más en participación ciudadana, es un tema que está, yo diría, todavía en pañales en Chile. Ahora, Renca, claro, es una isla aislada del resto de la ciudad por autopistas. Está completamente rodeada de autopistas y el cerro por otro lado. Y eso es un problema. Y ahí hay un tema súper importante como de justicia, si tú piensas. Claro. Porque en el fondo la gente que vive en Renca no es necesariamente la que más usa autopistas. La gente que más usa las autopistas es la gente que vive en Vitacura, en Los Arnechea, en Las Condes, ¿ya? No la gente que vive en Renca. Sin embargo, la autopista pasa por Renca y ahí pasa en superficie, ¿ya? Y la autopista que está que ahora la nueva, que en el fondo que pasa por Vespucio, en Vitacura, pasa subterránea. Y ahí hay una decisión de hacer con un estándar las cosas en un lado y con otro en otra. ¿Y por qué? ¿De qué depende eso? No lo sé. Fíjate que se supone que el anillo se iba a hacer entero y esto último se atrasó porque en el fondo los vecinos no querían y eventualmente cuando se hizo el Estado dijo subsidia con 10 millones de UF, que no es poca plata,
para que esto pueda tener el estándar que aspiramos. ¿Pero eso subsidiamos para el sector más rico? Sí, el Estado de Chile subsidia con 11 millones de dólares a la autopista Américo Vespucio Oriente. 11 millones de dólares más o menos lo que costaría hacer 4 kilómetros de metro. ¿Y no estuvo dispuesto, por alguna razón, a aplicar el mismo subsidio? No había plata antes, ese es el argumento, no había plata antes, pero, y nos esperamos y cuando hay, hacemos acá. Entonces, claramente hay un tema de injusticia. Pero lo que yo quería decir que el tema de la planificación integrada, en el fondo, de cómo debería crecer la ciudad y cómo eso va acompañado de un sistema de transporte sostenible, es algo que acá tampoco tenemos. Aquí nosotros planificamos el sistema de transporte hasta cierto punto, pero no hay una entidad central que diga, mira, yo quiero densificar esta parte de la ciudad en torno a este metro, por ejemplo. Oye, algo que veíamos al inicio del programa, en la introducción, era la aspiración al tren, ¿no es cierto? Y lo mencionaba el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública. Escuchemos este testimonio para hablar también del rol que pudiera cumplir el tren en la conectividad intrarregional. Adelante. La verdad es que el transporte ferroviario mueve masas, como le decimos nosotros. La cantidad de pasajeros transportados versus un bus, nosotros en un puro tren podemos transportar alrededor de 1.000, 1.200 pasajeros en un viaje. El tema también de la eficiencia energética que tenemos aquí con nuestros trenes nuevos, que también sirven como unas pequeñas subestaciones porque regeneran la energía. Uno empieza a frenar el tren y los motores empiezan a generar corriente y eso se distribuye de nuevo al trole. Y eso sirve para otros trenes que andan circulando en la red. Que la experiencia de viajar en tren siempre ha sido nostálgica para muchos. Tenemos el tren del recuerdo, que es un tren muy lindo, pero invitarlos a que vivan la experiencia más que nada, de que la gente sienta el servicio, la comodidad. Quizás hay horarios puntas que va saturado de gente, pero es toda la gente que quiere llegar a sus casas y las transportamos con harto cariño ahí en el servicio. Muchas gracias a Rubén, quien nos acompañaba a partir de este relato del mismo como trabajador del tren respecto del servicio que le quieren prestar a la ciudadanía, del que se habla poco, pero cada vez se ocupa más. Él hacía mención a esta visión nostálgica que tenemos del tren, pero también se está convirtiendo en una alternativa muy útil y eficiente para, sobre todo, las personas que se van a vivir un poquito más lejos cuando las ciudades empiezan a crecer. Y ahí también hay una inversión que se puede hacer, Giovanni. Absolutamente. Eso ya en parte se está haciendo, sobre todo en los alrededores de Santiago, con los nuevos trenes a Batuco, a Milipilla, que van a mover una cantidad importante de personas. Hoy día se mueven en Chile cada año 50 millones de personas en tren y a futuro ya solo el tren a Milipilla podrá transportar cada año 50 millones de pasajeros. Así que se trata de una inversión súper importante, primero para quienes ya hoy viven fuera de las ciudades y como única alternativa tienen el auto o las microrurales, con todo lo que esto implica en términos de gastos, de tiempo perdido en taco, de congestión, etc. Pero también representa una oportunidad para otras ciudades del país. Ciudades, por ejemplo, de regiones, donde el tren puede ayudar a mejorar la conectividad, por ejemplo, con otras comunas cercanas o también entre regiones, con Santiago, con Concepción, y así también ser un aporte a la descentralización, para que las personas no tengan, por ejemplo, que venirse a Santiago si quieren entrar a un nuevo trabajo o a la universidad, sino que lo puedan seguir haciendo aunque sigan viviendo en región y entonces aportando así al desarrollo también económico de todas las otras regiones del centro del país. Súper importante lo que se está haciendo a través de EFE. La invitación también es a buscar esa alternativa, además horarios eficientes, puntuales, tramos de recorrido que tienen definido también el tiempo que demora cada distancia. Súper interesante la alternativa. Nos vamos a una pausa y a la vuelta conversamos sobre cómo armar una ciudad con una planificación de movilidad sustentable que incorpore distintos aspectos y vamos a hablar también de la responsabilidad o las alternativas de las bicicletas, por ejemplo, de cómo se están usando. ¿Les parece? No se mueva de las pantallas de 13C, ya volvemos, hablemos de Chile. Estamos de vuelta aquí en 13C con Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Está con nosotros Giovanni Vecchio, que es doctor en Planificación, Diseño y Políticas Urbanas, y también Ricardo Ortubia, que es doctor y además magíster en Ciencias de la Ingeniería Convención en Transporte. Y se nos suma en esta conversación Daniela Suau, que es periodista y activista de movilidad sustentable, fundadora del colectivo Muévete, porque hoy estamos conversando de transporte, movilidad sustentable y planificación urbana. Y la pregunta que nos queda abordar ahora, Daniela, primero, ¿cómo estás? Bienvenida.
Daniela. Hola Lucía, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por estar acá y vamos a abordar el tema de la movilidad sustentable. ¿Cómo se tiene que planificar una ciudad? Y para eso, primero, ¿por qué es importante pensar en una movilidad sustentable? Bueno, yo creo que lo principal de una movilidad sustentable es atender a las demandas que actualmente, por supuesto, tenemos en términos de crisis medioambiental. Naciones Unidas, justamente dentro de sus pilares de objetivos de desarrollo sustentable, habla de que la bicicleta es una herramienta que precisamente ayudaría, ¿no?, a amortiguar esta problemática medioambiental que estamos viviendo. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos una realidad que yo creo que basta que cualquier persona se asome a cualquier gran avenida o que analice la forma en que se moviliza, por ejemplo, a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio, y se den cuenta que hoy día tenemos, y cada vez peor, una alta congestión en nuestras ciudades, en el fondo. Y en ese escenario es donde la bicicleta, que lleva muchísimo tiempo en las calles y cada vez más, por supuesto, emerge no como la solución, pero ciertamente como parte de la solución. La bicicleta se encuentra dentro de una estrategia mayor que nos permite pensar en transformar nuestras ciudades y pensar en ciudades donde se democratice el uso del espacio público, una realidad que hoy no tenemos en nuestras ciudades en el fondo. Tenemos urbes donde se privilegia la movilidad de automovilistas y desde ese punto de vista, nuevamente la bicicleta nos ayuda en esa línea de democratizar el uso del espacio público, pensando en ciudades a escala humana, pensando en ciudades para las personas y la experiencia que vivimos, por supuesto, en el espacio público. Daniela, ¿qué significa democratizar la ciudad y al mismo tiempo cómo eso se entronca de alguna forma con la idea de la bicicleta como un elemento más que contribuiría? ¿Cuál sería como el armado de distintas piezas que incluirían a la bicicleta en esta ciudad más democratizada en términos de movilidad? Lo que pasa es que cuando hablamos de democratización, finalmente lo que hablamos es de tener ciudades, ¿no?, que sean equitativas y que favorezcan los distintos tipos de movilidades, que esa es la realidad que hoy no ocurre, en el fondo. Tener ciudades equitativas es que favorezcan la caminata, que favorezcan la bicicleta y que favorezcan el transporte público. Y la realidad que vivimos no solamente en Santiago, por supuesto, sino a nivel nacional, es que las ciudades giran en torno al auto, ni siquiera giran en torno al transporte público. Entonces necesitamos evidenciar esa realidad y invertir de alguna forma las prioridades que hoy estamos viendo en Chile, en el fondo. Y acá te puedo tirar cifras que, bueno, al menos Ricardo Urtubia, que está en el estudio, sé que maneja bastante mejor que yo, pero tenemos proyectos como AVO, por ejemplo, donde el Estado subsidió más de 400 millones de dólares sobre inversiones, cuando se hacen, por supuesto, de infraestructura sustentable que no llegan ni a los 2 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de democratizar el espacio público, hablamos de que cifras como estas no existan, porque el foco se sigue colocando en unos pocos, en un porcentaje bastante menor, que es quienes se movilizan en vehículo particular. Pero aquellas personas que se mueven en transporte público no ven mejoradas sus condiciones, aquellas personas que se movilizan a pie no ven mejorada la infraestructura sigue estando centrada en el automóvil. A eso apunta, de alguna forma, el concepto de democratizar el espacio. Daniela, dame un minutito nomás para consultarle a Ricardo algo que había quedado pendiente y que aquí retoma Daniela. ¿Qué porcentaje de la población se mueve en transporte público versus qué porcentaje utiliza el automóvil? A ver, en Santiago al menos es del orden de un 26% de los viajes son en auto y un porcentaje equivalente son en transporte público, más o menos. Perfecto. La mayor cantidad de los viajes que se hacen en Santiago, del orden de un 35%, son viajes que se hacen caminando. Okay. Eso incluye Importante. viajes cortitos. La mayoría de los viajes caminando son cortitos, pero son viajes súper importantes porque si no se hicieran caminando y se hicieran en auto, ¿ya?, ir a comprar pan, cosas así, que uno dirá, pero que poco. Si esos viajes se hicieran en auto, tendríamos un problema aún mayor de congestión y de emisiones y todo el problema. Entonces, y las bicicletas son del orden de un 4%. Los viajes, o eso según la última cifra oficial, hoy día es probablemente un poco más, pero no tenemos datos para confirmar exactamente cuánto. Ya, perfecto. Daniela, volvamos a la bicicleta entonces y el rol que puede cumplir desde la sociedad civil también, y tú como fundadora del colectivo Muévete, ¿qué es lo que se está impulsando para que la bicicleta pueda crecer como método de movilidad? Mira, la verdad es que hay que ser bien honestos de que el espacio que realmente tenemos nosotros como sociedad civil no es tanto.
En la práctica, por supuesto, nosotros trabajamos por informar a las personas, por dar a conocer cuál es el marco normativo y todas las modificaciones que han habido. Sabemos que la ley de convivencia vial sufrió un montón de modificaciones que quienes deben conocer esa ley hoy no la conocen, porque esa es la realidad. Si tú sacas una licencia para conducir un automóvil, te hacen la prueba de contenidos una sola vez, nunca más te enteraste si hubo modificaciones, se da por conocido que te informarás por tus propios medios, situación que no pasa y que nosotros, por supuesto, como sociedad civil nos preocupamos de orientar a aquellas personas que se puedan mover en bicicleta. Pero Daniela, sí, puntualmente te pregunto, ¿qué crees tú que está faltando para que más personas se atrevan a salir y cambiar el método de movilización por el de la bicicleta, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que en ese sentido, como te decía, nosotros impulsamos que la gente escoja la bicicleta, dándoles a conocer cuál es el escenario, cuál es la realidad y cuál es la normativa, porque queremos que la gente que salga informada, porque hoy la realidad es que hay una carencia estatal respecto a los contenidos de esta ley de convivencia, lo que naturalmente redunda en que tengamos problemas de convivencia vial. Y eso es sumamente importante tenerlo claro, porque estas problemáticas de violencia vial que hemos visto incrementadas fuertemente en los últimos años hace que la gente no tenga ganas de moverse en bicicleta, hace que la gente tenga miedo, por ejemplo, a utilizar la calle en aquellas vías, por ejemplo, donde no hay ciclovía, porque naturalmente si tienes un vehículo que ni siquiera respeta los 50 kilómetros por hora, no respeta la distancia de adelantamiento que deben tener, no puedes pretender que la persona que está sumándose o queriendo sumarse a este modo lo haga de forma tranquila. En el fondo, el incentivo que podemos hacer nosotros, por supuesto, es en base a las capacidades que tenemos. Claro. Pero también, por supuesto, formamos parte del COSOC de la Subtrans, que es el Consejo de Sociedad Civil que pertenece a la Subsecretaría de Transporte del Ministerio de Transporte, donde, por supuesto, estamos proponiendo permanentemente medidas que vayan en la vía, no de los ciclistas, que aquí me gusta siempre ser clara, claro. Los movimientos ciclistas en Chile hace muchos años giraron el radar de pedir políticas públicas para ciclistas, y las políticas públicas que nosotros pedimos son para las personas, en primer lugar para las y los peatones. Y también participamos en distintas mesas de movilidad con distintos municipios, donde nuevamente nos ponemos a disposición para entregar el conocimiento que nosotros tenemos y para ayudar en algunas medidas en las que, por supuesto, como sociedad civil podemos hacerlo. Algo importante es que sociedad civil de esta categoría, en Chile al menos, contamos con ingenieros en transporte, contamos con urbanistas, tenemos incluso un concejal en la Municipalidad de Providencia, y siempre nuestra capacidad profesional la hemos puesto a disposición. Uno de los mejores ejemplos que te puedo dar es el proyecto de Mapocho Pedaleable, en el fondo. O sea, sociedad civil es muy activa en ese sentido, pero también tenemos que reconocer que tenemos falencias, más bien carencias, que por supuesto escapan de nuestro ámbito porque no tenemos la fuerza ni el presupuesto para hacer más de las cosas que quisiéramos hacer. Muchas gracias, Daniela Suau, periodista y activista de movilidad sustentable, fundadora del colectivo Muévete, por esta conversación. Un abrazo. Los dos quieren decir cosas sobre lo que ha señalado Daniela en el último minuto. Vamos con Giovanni primero. Sí, me parece fundamental, ya que Daniela hablaba de democratizar la ciudad y la movilidad, considerar que también un tema de planificación urbana, porque nos movemos dependiendo de dónde están los lugares a los que necesitamos llegar. Entonces, si una ciudad como Santiago, por ejemplo, la gran mayoría de las oportunidades de trabajo están en el sector oriente, necesariamente si habitamos en la periferia tendremos que viajar por largas distancias. Entonces ahí es clave promover efectivamente como una movilidad sostenible, pero también una ciudad que permita que las personas puedan moverse menos por tramos más cortos y obviamente hacerlo también de manera más sustentable. Ricardo. No, yo solo quería agregar que hay un potencial gigante y, bueno, y lo que hemos logrado hasta ahora es en gran parte gracias a la sociedad civil y gracias a los activistas que han empujado y que han metido el tema, y que hoy día las autoridades no se pueden hacer las lesas, digamos, con el tema de las bicicletas. La mitad de los viajes que se hacen en auto, según la última estadística oficial, que está un poquito vieja, pero esto no tiene por qué haber cambiado demasiado, la mitad de los viajes que se hacen en auto en Santiago son de menos de 5 kilómetros de largo. Claro. Y un 20% de ellos son de menos de 2 kilómetros de largo. Claro. Muchos, no todos esos viajes se podrían hacer en bicicleta, pero muchos, yo te aseguro que muchas de las personas que hacen esos viajes en auto estarían dispuestas a hacerlo en bicicleta si es que existiera la infraestructura. Pero lamentablemente tenemos poca infraestructura, y la poca que hay, que es buena, está en las comunas donde hay más plata. Entonces hay un problema de injusticia también ahí, y el problema está injusticia territorial, ¿no es cierto? Unas comunas con más recursos que otras que tienen mejores ciclovías, pero además
el espacio vial está distribuido de manera súper poco equitativa y no está distribuido pensando en hacia dónde queremos ir, sino que está distribuido pensando en, oye, hay mucha gente que quiere andar en auto sin ni siquiera cuestionarse un poco eso, Claro. de que mucha de esa gente podría incluso estar dispuesta o hasta preferir cambiarse la bicicleta, porque hace un viaje de 2 kilómetros y se moraría menos en bicicleta, pero no tiene la ciclovía que le permita hacerlo de manera segura. Claro, hay políticas de Estado, más que las voluntades individuales. Tenemos la suerte, por ejemplo, quienes pensamos en la necesidad de avanzar una movilidad sustentable, que al menos en la región metropolitana el gobernador es ciclista, es impulsor de políticas medioambientales, y eso podría contribuir a moderar la inequidad que hay entre las comunas. Como tú dices, las comunas que tienen más plata pueden efectivamente construir mejor infraestructura versus las otras. Si eso pasa en las regiones o no, y qué es lo que tenemos que estar exigiéndole a los gobiernos y al Estado, es lo que vamos a conversar en el próximo bloque, en el último bloque de Hablemos de Chile. Ya estamos en el último bloque de Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y Canal 13C. Hoy conversando de transporte, de movilidad sustentable, de planificación urbana, junto a Giovanni Vecchio, profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica y doctor en planificación, diseño y políticas urbanas, y Ricardo Ortubia, doctor académico de la Escuela de Arquitectura y del Departamento de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica y magíster en Ciencias de la Ingeniería con mención en Transporte. Estuvimos también con Daniela Suau, escuchamos al ministro, Daniela Suau del colectivo Muévete, estuvimos escuchando también al ministro de Transporte, ¿no es cierto? También a un representante de los ferrocarriles del Estado. Hemos hablado de muchas cosas en torno a una idea central que creo yo y que es en la que le pediría que reflexionáramos. Tú mencionabas, Giovanni, hace un rato, pensar la ciudad, donde el transporte sea un actor relevante, pero no donde se vaya persiguiendo y las personas se vayan teniendo que acostumbrar a realidades que dificultan la calidad de vida. ¿Cómo se piensa una ciudad? ¿Qué es lo que hay que pensar? Bueno, un modelo que en los últimos años se ha puesto de moda es el de la ciudad de 15 minutos. Pensar que saliendo de mi casa y caminando máximo 15 minutos puedo encontrar todos o la mayoría de los servicios que necesito. Y esto es un modelo que, bueno, algunos cuestionan para Chile diciendo no, que las ciudades son muy grandes o muy desiguales, pero sí puede ser un referente. Y esto no solo en las grandes metrópolis como Santiago, donde en muchos casos hay comunas que no tienen ciertos servicios básicos, entonces sería importante poderlo garantizar para que las personas no tengan que salir de su comuna y cubrir distancias muy largas, pero también es válido para todas aquellas ciudades de regiones que no son las metropolitanas, donde tenemos ciudades más pequeñas y ya el tamaño daría efectivamente para poder acceder a muchas oportunidades, a comercio, a colegios, a trabajos, a servicios públicos, a tan solo 15 minutos de la casa de las personas. Y esto beneficiaría no solo cómo funciona la movilidad de la ciudad, tener menos vehículos en circulación, aire más limpio, sino también la calidad de vida de las personas, que tendrían que invertir menos tiempo para llegar a los lugares que necesitan y aprovechar mucho más el tiempo que se liberaría para otras actividades. Claro, porque estoy pensando que una cosa es el trabajo, ¿no es cierto? Donde muchas veces, por la expansión de la ciudad, por lo caro que son los terrenos también, obliga a las personas a vivir lejos de donde trabajan, pero perfectamente viajes, por ejemplo, a los hospitales, a los servicios de salud, podrían ser mucho más cercanos que si observamos la planificación o la no planificación suficiente de la ciudad, por ejemplo, una como Santiago, donde los servicios están concentrados en las comunas del sector oriente, este tipo de servicios, clínicas, hospitales y otros. ¿Cómo se consigue eso, Ricardo? Bueno, yo creo que requiere un cambio de paradigma un poco, porque por mucho tiempo en Chile la idea de planificar una ciudad ha sido considerada una especie como de aberración por muchas personas. Y la verdad, ¿en qué sentido? ¿Planificar así como que venga el Estado y defina cosas? Claro, y como que en el fondo eso atenta en contra de la libertad de los privados de hacer lo que quieran. Los privados en verdad pueden hacer lo que quieran, pero como se hace en el mundo desarrollado, pueden hacer lo que quieran, pero dentro de márgenes bien definidos, ¿ya? Que permiten que lo que hagan no genere más costos sociales de los beneficios que trae también su actividad, ¿no es cierto? Porque en el fondo a nosotros nos conviene que los desarrolladores inmobiliarios hagan vivienda. Ahora, que hagan vivienda como quieran y donde quieran, ¿Y no cuáles nos conviene serían esos tanto. márgenes, por ejemplo, que debiéramos tener? Tiene que ver con cómo crecen las ciudades, ¿no es cierto? En muchos lugares del mundo es algo súper regulado, ¿ya? Entonces las ciudades, y hay una entidad que dice, mira, puede ser
algún planificador central, ¿no es cierto?, que dice, esta ciudad no va a crecer más allá de este lugar, ¿ya? Hay un límite urbano, o vamos a densificar en estos lugares, ¿no es cierto?, y en estos otros no, ¿no?, por ejemplo, o aquí vamos a poner la industria. Aquí tenemos algo de eso, pero se decide a nivel comunal, no hay un plan regulador, hay un plan regulador intercomunal, ¿no es cierto?, pero que no se hace cargo bien de todos estos temas. Y vemos que en lugares como Santiago en particular, y ya lo estamos viendo también en ciudades de regiones, que empieza a crecer la ciudad de una manera expandida, poco planificada, en el fondo, en función de proyectos inmobiliarios que son como grandes condominios en la periferia, que vuelven a sus habitantes usuarios cautivos del auto, ¿ya? Y ese tipo de crecimiento, ¿ya?, que es completamente no planificado, es lo que ocurre espontáneamente porque alguien tiene el terreno y dice, yo voy a hacer aquí un proyecto y puede hacerlo, digamos. Eso tiene un gran costo para la ciudad en el mediano plazo. Tú cuando ves ciudades como, no sé, Talca, por ejemplo. Talca tiene un tamaño fantástico. No hay, el radio de Talca son 5 kilómetros. Entonces, no hay viajes de más de 7, 8 kilómetros, o muy poco. Pero así todo tú ves que la ciudad ha crecido en función de condominios en la periferia y esas personas, aunque tengan su destino cerca, están como inducidas a usar el auto y después están metiendo un taco. Y no hay... siendo una ciudad donde se podría pedalear mucho y donde había una tradición ciclista en el pasado, hoy día tú ves que hay un taco constante todo el día. Y eso tiene que ver con la falta de decisión o la falta de imponer una visión, ¿ya?, que venga tal vez desde la ciudadanía, pero que en el fondo que oriente la planificación. ¿Cómo queremos que crezca la ciudad? Ya no podemos dejar que la ciudad crezca como salga nomás, que es lo que hemos hecho un poco hasta ahora, lamentablemente. Muchas gracias por esta conversación que hemos tenido y a ustedes por acompañarnos en este primer capítulo de la segunda temporada Hablemos de Chile, programa que hacemos en conjunto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y Canal 13C. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao.